buenos días, mis queridos hermanos. Qué bendición poderle alabar, poderle bendecir el nombre de nuestro gran y todopoderoso Dios. En esta mañana vamos a continuar con el estudio de Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versos del 13 al 20. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versos del 13 al 20. En este pasaje el escritor bíblico hace mucho énfasis en las pruebas, en las tribulaciones, en las angustias, en las persecuciones que los tesalonicenses estaban sufriendo. Así que yo le puse de título Recursos divinos para los que sufren. Dios nos dejó algunos recursos que necesitamos utilizar cuando estamos en medio de la angustia, del dolor, de la persecución, y cuando estamos en pruebas, en dificultades. Necesitamos aprender a usar esos recursos divinos. El énfasis del texto bíblico que vamos a estudiar en esta mañana, mis hermanitos, se trata de eso, de las persecuciones. Vea cómo les describe a los hermanos de Tesalónica el dolor y la angustia y la persecución que estaban experimentando. En el capítulo 1, versículo 6 dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Ahí aparece la palabra tribulación. En medio de gran tribulación, dice el escritor bíblico, los de Tesalónica recibieron la palabra. En el capítulo que nos vamos a ocupar, capítulo 2, versículo 14, vea lo que dice la última parte. Dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido. Ahí está la palabrita. Habéis padecido, porque cuando uno padece hay dolor, hay sufrimiento, hay angustia, hay desesperación en el corazón, en la vida, en el aspecto emocional, en el aspecto físico, hay estrés, hay desesperación. Versículo 14, la última parte dice: de los de vuestra propia nación, las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. O sea, aquí aparece dos veces la palabra padecer, padecer. Versículo 15, los cuales mataron a nuestro Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron. Esa palabra tenemos que estudiar, y causa dolor, causa desesperación, causa persecución. Y dice, nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. ¡Qué tremendo! Vea las cuatro palabras: padeció, padecieron, expulsaron y se oponen. Versículo 18, la última parte dice: pero Satanás nos estorbó. Y oiga, todo el pasaje habla de sufrimiento, de angustia, de persecución, de oposición, de expulsiones, de persecuciones. O sea, cuando uno está pasando pruebas, angustias, y es difícil en la vida, mis hermanos, quiero animarles, porque el apóstol Pablo en este pasaje lo que hace es dejarnos o enseñarnos algunos recursos. En el verso 13, el primer recurso que nos da es la palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosa y puede traer paz, ánimo, aliento, esperanza al corazón. Así que cuando uno está en sufrimiento, en angustia, uno debe aferrarse a la palabra. ¿Cierto? El segundo recurso está del verso 14 hasta el verso 16. Y dice, la palabra está dentro del corazón, está dentro de nosotros. Pero el segundo recurso dice, los hermanos que están alrededor de ustedes les produce ánimo. Así que este es el segundo recurso. Los hermanos en Cristo producen mucho ánimo, fortaleza, y le anima a seguir adelante en medio del dolor, en medio de las pruebas, en medio del sufrimiento. Nos ayudan, nos animan a seguir. Así que dos recursos: la palabra de Dios, los hermanos en Cristo, y el tercer recurso que está hablando el apóstol en este texto es del verso 17 al versículo 20. En donde dice, oiga, en vez de ver al pasado, en vez de ver atrás, en vez de ver a las circunstancias que están produciendo el dolor y la angustia, dice, proyéctese con esperanza a la venida de nuestro gran Dios
Él es soberano y Él es fiel y Él va a regresar. Así que eso trae esperanza, pensar en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es glorioso, 3 recursos espectaculares: la palabra de Dios, los hermanos y la segunda venida de Cristo. 3 recursos impresionantes que el escritor bíblico está exponiendo acá, así que hay que apropiarse. Pero permítame explicarle con detalle todos estos recursos que Dios nos ha dejado en medio del dolor y del sufrimiento, ¿no es cierto? Pero antes de empezar a los detalles, quisiera que me acompañe en una oración pidiéndole al Señor que Él nos ayude a entender este texto y que nos fortalezca y nos anime para seguir adelante en medio de la angustia. Mi Dios, en el nombre de Jesucristo, en esta mañana en tus manos nos ponemos al abrir tu palabra aquí en 2 de Tesalonicenses, Padre, en donde encontramos que los hermanos de Tesalónica están pasando dolor, sufrimiento, persecución, oposición, y eso trae estrés, inestabilidad a la vida y hay mucha angustia, mi Señor. Así que, Padre, nosotros nos identificamos con estos hermanos de Tesalónica, pero al mismo tiempo que nos identificamos con el dolor, Padre, quisiéramos pedirte en el nombre de Jesucristo que estos recursos que tú has dejado aquí, tu palabra, los hermanos y la promesa tuya de la segunda venida, fortalezca nuestro corazón, mi Dios. Permite que tu Espíritu Santo pueda traer paz, consuelo y contentamiento, gozo en medio de la tribulación, mi Dios. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, mi Dios. Amén y amén. Veamos pues los detalles, mis hermanos. Hay consuelo, hay recursos que uno puede usar en medio de la persecución, recursos divinos que tenemos en tiempos de sufrimiento y persecución. El apóstol Pablo nos explica de una manera clara. Veamos el primer recurso, versículo 13. El recurso primario que Él nos ha dejado es la palabra de Dios en nosotros. La palabra de Dios en nosotros, esta bella palabra de Dios, 66 libros inspirados por Dios con el único propósito de mostrarnos el camino, de enseñarnos cómo debemos vivir, de apropiarnos de las promesas del plan eterno que Dios tiene para nuestras vidas. Vea el verso 13 lo que dice: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Qué preciosa palabra, hermano. Vea, analicemos un poquito. Aquí el apóstol lo que abre o lo que empieza diciendo es: oiga, no me canso de dar gracias a Dios, porque dice sin cesar, constantemente. Esto es un hábito en mi vida. El apóstol Pablo junto con Silas y Timoteo lo que están haciendo es dando gracias a Dios. ¿Y por qué le dan gracias a Dios? Por la obra que Dios hace en medio de su pueblo, en medio de los creyentes. Dios está obrando. Esto no es obra del pastor, no es obra del predicador, es obra de Dios. Aquí el texto bíblico dice: Señor, te damos las gracias. Te damos las gracias por la obra que tú estás haciendo en el corazón de los hermanos de Tesalónica. Les lleva a mantenerse firmes y fieles. Y por eso es que te damos la honra y la gloria. En Mateo capítulo 16, versículo 18, Él prometió, dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esa es la obra de Dios. Dios está trabajando en bienestar de la iglesia, en bienestar de los creyentes. Y eso es lo que el apóstol Pablo identifica acá y dice: Dios, gracias por tu obra. Por tu obra. Ahora, ¿cuál es la reacción de los creyentes de Tesalónica frente a la palabra que recibieron? Hay 3 cosas o hay 3 maneras de cómo uno puede recibir la palabra. La primera cosa que veo acá, hermano, es que apreciaron la palabra de Dios. Esta gente de Tesalónica apreció la palabra de Dios. Apreció. Vea lo que dice el texto bíblico, versículo 13, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, o sea, cuando recibiste el mensaje, dice el apóstol Pablo, que yo les traje, la recibieron como palabra de Dios, no como palabra de hombre, no como un mensaje solo del pastor,
No como hay un predicador está hablando, sino que dice, la recibisteis como palabra de Dios que oísteis de nosotros. O sea, claro, nosotros somos los instrumentos humanos, pero dice, les hemos traído el consejo puro de la palabra de Dios. Así que ustedes recibieron no como consejo de Pablo, no como consejo de un apóstol ni un predicador, sino como palabra de Dios. Dice que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres. ¡Qué lindo! La recibiste no como palabra, sino según es en verdad la palabra de Dios. Esas tres palabras que están aquí, según es en verdad. ¡Lindo! O sea, es que esto no es mentira. Esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios inspirada. De hecho, eso es lo que dice en segunda de Tesalonicenses, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, 16 y 17. Dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hablándole Pablo a Timoteo, verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. ¡Qué lindo! Esa es la palabra de Dios. Toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la escritura es inspirada, es soplada, es dada por Dios. Es Dios mismo hablando a través de los escritores bíblicos. Oiga, Dios inspirando, cuidando, dando la palabra. Eso es lo que dice Pablo en segunda de Timoteo. Hermanos, así es como recibieron los de Tesalónica la palabra de Dios. Esto es palabra de Dios. Y por eso es que llegaba y les fortalecía. Porque la palabra de Dios dice que es viva y eficaz. En el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, o sea, es poderosa, es energizante. Esa es la palabra de Dios. Dice, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir del alma, los tuétanos, la coyuntura y el espíritu. Oiga, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta palabra es poderosa. Así le describe el apóstol en el libro de Hebreos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Así que así es como recibieron los de Tesalónica. Oiga, recibieron la palabra de Dios como lo que es, como palabra de Dios, como palabra del Dios Todopoderoso. Esa palabra que en Génesis capítulo 1 dijo poderosamente, hágase la luz, y se hizo. Esa palabra que dijo, las aguas produzcan animales, y produjeron, y la tierra produzca seres vivientes, y produjeron, hermano. Ese es el poder de la palabra verbal dicha en Génesis capítulo 1, es la misma palabra que tenemos nosotros escrita acá, en blanco y negro. Esa es la poderosa palabra de Dios, hermano. Así que tiene el poder energizante. Dice que es, la palabra dice, es viva y eficaz, es poderosa para edificar y sostener. Así que los de Tesalónica, hermanos, recibieron la palabra. Ahora depende de cada uno, depende de cómo reciben. Los de Tesalónica recibieron como lo que es palabra de Dios. No es palabra de Pablo, no es palabra del pastor, no es palabra del predicador, es palabra de Dios. Por eso es que es de suma importancia. En el ministerio eclesiástico es de suma importancia estudiar la palabra, versículo por versículo, palabra por palabra. No solo sacar algunas ideas y transmitir, sino estudiar versículo por versículo. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo en esta mañana, estudiando versículo por versículo. Así que esta gente recibió como lo que es, apreciaron la palabra. O sea, para ellos era la palabra de Dios. Así que la segunda cosa que como recibieron la palabra es que se apropiaron. O sea, porque uno puede oír y por la una le entra y por la otra le sale. Puede oír palabra de Dios, puede leer y la mente está un rato acá, pero ¿sabe qué? Después se va y se olvida. Y se olvida, pero el texto bíblico acá dice recibieron. Y esta palabra, vea lo que dice ahí, en el versículo 13. Cuando recibisteis, dos veces aparece la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis. Esto es lindo. Como palabra no como palabra de hombres, según es de verdad, sino la palabra de Dios. Qué lindo, hermano. Vea. Entonces acá lo que vemos es que la gente recibió, abrieron el corazón, le dieron la bienvenida a la palabra de Dios con gozo y contentamiento. Oiga, con mucho ánimo.
Hermano, de hecho, los poetas allá en el Antiguo Testamento, en los Salmos, en los Proverbios, en Job, en Eclesiastés, en los libros sapienciales, los escritores bíblicos le comparan a la Biblia como más deliciosa que, que toda la comida que uno puede comer. Más deliciosa y más dulce que la miel. Y más preciosa que todo oro y platas y joya preciosa. O sea, para esa gente, hermano, la palabra de Dios era tremenda, era lo más valioso, era lo más importante. Por eso es que acá la gente es felicitada, hermano, por parte de Pablo, porque diste la bienvenida, abrieron su corazón, están anhelantes, porque es la misma actitud que tiene, que tiene la gente, como la gente del Antiguo Testamento, en donde abrieron su corazón, recibieron, fue más dulce que la miel, fue, o sea, más preciosa y más codiciada que el oro y las joyas y la plata preciosa. Hermanos, así es como recibieron esta gente la palabra de Dios. O sea, estaban anhelantes, deseosos, con gusto. No ponían pretextos, hermano. Es que estoy cansado. Es que este pastor no me gusta y este otro no me gusta. No, hermano. Esa es palabra de Dios, esta es la actitud. Y la cuarta cosa y la tercera cosa con la que ellos recibieron, hermano, apreciaron la palabra como palabra de Dios, se apropiaron de la palabra de Dios, recibieron con mucho gozo y se aplicaron la palabra, o sea, practicaron la palabra por pura fe. Vea lo que dice el texto bíblico, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y esa palabra creyentes es un presente continuo, que quiere decir, no es que creyeron allá en el pasado, sino que está diciendo, creyeron en el pasado y continúan creyendo. O sea, lo que está diciendo es que, oye, los de Tesalónica estaban leyendo la palabra, estaban estudiando la palabra, y cada versículo que agarraban, cada promesa que encontraban, se apropiaban y comenzaban a practicarla en su vida. Estaban continuamente creyendo, era un acto continuo. Esa es la idea, creyentes. Dice, la palabra de Dios actúa en vosotros los creyentes. ¿Por qué? Porque es poderosa. La palabra de Dios puede actuar en medio de la angustia, en medio de la persecución, en medio del dolor. Dice, cuando uno va a refugiarse en la palabra de Dios, esa palabra de Dios actúa de una manera poderosa. Por eso es que hay que apreciar, por eso es que hay que apropiarse, por eso es que hay que aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. Hermano, este es el primer recurso que encontramos. Ahora pasemos al segundo. El segundo recurso, versículo del 14 al 16. Encontramos el segundo recurso. La palabra de Dios nos fortalece. Amén por eso. Pero ¿sabe qué? Aquí el segundo recurso nos habla de los hermanos. De los hermanitos fieles, de los hermanitos consagrados, de los hermanitos comprometidos que están alrededor nuestro. Oiga, y que aman al Señor y que quieren ser fieles. Esos hermanos, cómo nos inspiran, cómo nos animan. Pero claro, en la grey del Señor hay de todo. Hay de todo, hermano. Hay los hermanitos que son fieles. Hay los hermanitos que son difíciles, que el apóstol Pablo les conoce como los hermanitos carnales, que son creyentes pero que viven como inconversos, son puros carnales. Esos manifiestan la carne, pues, y hacen la persecución. Eso es lo que encontramos acá. Hay dos tipos o tres tipos de hermanitos: los que simplemente se oponen y le persiguen a la iglesia, pero también hay los hermanitos que, ¿qué les importa? Ni de sal ni de dulce, no es ni para bien ni para mal, simplemente es un quemiportismo. No quieren saber nada. Pero hay el tercer grupo de hermanitos que son fieles y que son llamados y que se inspiran y que animan en medio del sufrimiento. Ahí están. Versículo 14. Dice, vea, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, las cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que
para que estos se salven, así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Qué tremendo, hermano. Versículo 14, veamos algunos detalles que resaltan acá. Dice, porque vosotros, hermanos, o sea, lo que hace el apóstol Pablo es identificarse con los hermanitos. Identificarse, porque les está diciendo, hermanitos, ustedes no son los únicos que sufren, nosotros también. Y ustedes saben que en Filipos nos persiguieron, en mismo Tesalónica nos persiguieron, en Corinto nos están persiguiendo, en Judea nos persiguen, en todo lado nos persiguen por causa del Evangelio. Así que lo que hace aquí es, hermanitos, ustedes son mis hermanitos amados, y me identifico, es una relación de amor, de identificación. Vinisteis a ser imitadores. Esta palabra imitadores quiere decir seguir el ejemplo, o sea, convertirse en otro de los mismos. Eso es lo que significa. Es como cuando uno en la naturaleza, ¿no es cierto?, encuentra a animalitos que se camuflan entre las ramas porque se hacen del mismo color. Estaba viendo ahí una página ahí en el internet y sale una foto de un montón de piedras y dice, identifica los pollitos que hay ahí. Y yo me pongo a ver y digo, ¿dónde están los pollos? Puras piedras estaban ahí, pero en medio de las piedras, hermano, estaban 7 u 8 pollos. O sea, estaban ahí unas bolitas del mismo color, camuflados. Esta es la palabra que aparece aquí, imitadores. O sea, están ahí y se identifican tanto que ahí están. Entonces acá lo que el escritor bíblico está diciendo, ustedes han venido a ser imitadores, o sea, siguen el mismo ejemplo, siguen el mismo patrón, están haciendo exactamente lo mismo que nosotros hemos estado haciendo. Vea lo que dice, vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores del apóstol Pablo, y no solo del apóstol Pablo, sino también dice de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, porque en Judea, hermano, había un montón de persecución. Claro, de ahí salió el apóstol Pablo, porque más abajo dice que se oponían a tal punto que le expulsaron de Judea, hermano, porque no querían que se predique el evangelio, porque simplemente no querían oír la palabra de Dios. Así que les persiguieron. Acá dice, son imitadores de las iglesias, porque vea, uno puede ser imitador, y qué fácil es ser imitador de lo bueno, hermano, de lo que le lleva al éxito. Y casi siempre, hermano, casi todos queremos hacer lo mismo. Si le va bien a alguien con un negocio en determinada área de la vida, entonces comienza a tener éxito en el negocio. ¿Sabe qué hace la gente? Y me pongo el mismo negocio al frente, al lado, para tener las riquezas que él está teniendo. Así somos, imitadores del éxito. Y aún en el área eclesiástica somos exactamente lo mismo, hermano. Vemos cómo la iglesia de tal persona crece, y ahora tiene 10,000 miembros. Y entonces vamos y le decimos, ¿cuál es el secreto de su éxito? ¿Para qué? Para imitarle. ¿Qué está haciendo? Y queremos hacer lo mismo. Hermano, todo el mundo quiere imitarlo, el éxito, hermano. Y hay predicadores que salen, hermano, por la televisión, en donde dicen que el creyente tiene que ser lleno de éxito, hermano. Pero acá el texto bíblico dice que los de Tesalónica no imitaban el éxito. No imitaban el éxito, dice que imitaban el padecimiento del Pablo, imitaban el padecimiento de los hermanos que estaban en Judea, esos hermanitos que son fieles, esos hermanitos que sufren por el evangelio, esos hermanitos que por predicar el evangelio, como el apóstol Pablo, como los demás hermanos en Judea, estaban siendo perseguidos y a muerte, hermano. Entonces, ellos son animados por esos hermanos, hermano. ¡Qué extraordinario! Son fortalecidos y dicen, wow, si ellos pueden, yo también quiero ser fiel. Aunque me persigan, aunque me hagan, aunque me digan, yo voy a seguir siendo fiel. Fiel, mis hermanos. Dice el versículo 14. Dice, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Porque estaba establecido ahí en Primera de Pedro capítulo 4. Primera de Pedro capítulo 4 dice el escritor bíblico, ahí vea, amados,
No os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña les aconteciera. O sea, porque está establecido, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Capítulo 4 de Primera de Pedro, versículo 14, dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero de parte de ustedes es glorificado. Verso 15, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o como ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Verso 16, ¡qué lindo! Vea, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique al Dios por ello. O sea, hay que darle la gloria a Dios cuando sufrimos, cuando padecemos persecución, cuando vemos la cosa que está ahí difícil. Dice, oiga, gócese en el Señor, disfrute la vida cristiana. Dios es todopoderoso, Él está en el control. Recibimos ánimo por la palabra, por las promesas, pero también recibimos ánimo por los hermanitos que son fieles. Versículo 15, los cuales mataron, o sea, hablando de los judíos. Dice la palabra del Señor: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, más bien le mataron. Así dice el texto bíblico, los cuales mataron al Señor Jesús. Claro, los judíos no fueron los que le mataron directamente, pero ellos mentalizaron la idea, fueron a poner falsos testigos y utilizaron la autoridad de los romanos para crucificarle. Por eso el texto bíblico dice: ustedes fueron los que le mataron. Pero en última instancia Cristo murió no por los judíos ni por los romanos. Él murió para pagar la culpa de nuestros pecados, o sea, por su culpa y por la mía. En el texto bíblico dice, vea, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas. Porque eso era costumbre, era característica en el pueblo de Israel. Hermano, desde la infancia en el pueblo de Israel, Dios en su misericordia mandaba a los profetas para que les diga: esto es palabra de Dios, este es el mensaje de Dios, así dice Dios. Y hermano, la gente, ¿sabe qué hace? Les mataban, hermano. ¿Por qué? Porque no querían escuchar palabra de Dios. Por eso es que le cogí el texto acá, en donde el versículo 13 dice: esta gente, que extraordinaria, recibió como palabra de Dios el mensaje que el apóstol Pablo les trajo. Porque era palabra de Dios. Y en esta mañana estamos predicando palabra de Dios, hermano. Pero a mucha gente no le gusta, igual que en este tiempo, hermano. Dice el texto, vea, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas. Y a nosotros, dice el apóstol Pablo, Silas y Timoteo, a nosotros nos expulsaron. Y esta palabra significa perseguir de una manera implacable, desterrar, acosar sin misericordia, a tal punto de que les echaron de ahí, hermano. Fuera de aquí. Y lograron salir, lograron sacarles, hermano, porque estaban predicando en Judea. Ahí estaba Jerusalén, predicando el evangelio, pero el acoso, o sea, la insistencia, esta persecución que se levantó por los judaizantes, hermano, le obligaron al apóstol Pablo a salir, hermano. ¡Qué barbaridad! ¿Por qué? Porque no querían escuchar palabra, porque su corazón duro, hermano. Simplemente no querían recibir palabra. ¿Qué ejemplo de la de Tesalónica, hermano? Recibieron como palabra de Dios. Pero los de Judea, hermano, rechazaron la palabra de Dios. Porque depende de uno, hermano. Porque depende de uno. ¿Qué actitud tengo frente a la palabra? La palabra de Dios dice que es poderosa. Pero es poderosa para el que cree, para el que acepta, para el que obedece, para el que busca. Es poderosa, hermano. Y aquí el texto bíblico dice: a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios. Qué lindo, hermano, porque la vida cristiana se centra en ese punto, hermano. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vivo agradándole a Dios, dice el apóstol Pablo. El Señor Jesucristo dice: el hacer tu voluntad es lo que me agrada, es lo que busco, es lo más grande que puedo anhelar como creyente. Hermano, esa es la vida cristiana, agradarle a Dios en todo lo que hago, pienso y digo. Esa es la vida cristiana, hermano. Dice acá el apóstol: hermano, a nosotros nos expulsaron y eso no le agrada a Dios. Y hermano, frente de eso, hermano, no se queda uno con los brazos cruzados, porque el texto bíblico, vea lo que dice: y se oponen a todos los hombres. ¡Qué tremendo, hermano! No están contentos, simplemente quieren hacer lo que quiera.
Y dice, se oponen a Dios, se oponen a todos los hombres, se oponen a todo el mundo. Esta era la gente que en teoría estaba sirviendo a Dios. Porque ese es el judaísmo, hermano. Una religión judía que estaba empeñada o tenía la convicción de servirle y de agradarle a Dios. Pensaban que ellos eran los únicos, hermano. Viene el apóstol Pablo a enseñar que el evangelio es para todos. Les disgusta al extremo y, hermano, comienza una gran persecución. Así que aquí hay hermanitos de todo, hermano. Hermanitos que se oponen. Hermanitos que les importa. Y hermanitos consagrados y comprometidos con la causa de nuestro Dios. Y, hermano, en este punto yo quiero dar las gracias públicamente, hermano. En estos 4 o 5 meses de pandemia hemos estado acá en Calderón abandonados solitos, pero por la gracia de Dios, Dios ha sido bueno y ha sido fiel. Públicamente quiero dar gracias a Dios por estos hermanitos que han sido fieles, y estoy hablando de mi familia, tanto aquí en Ecuador como en Guatemala. Dios ha sido fiel y nos ha provisto todos los recursos que necesitamos para seguir adelante, y públicamente mi gratitud, mi acción de gracias a mi familia, porque han sido buenos con nosotros, han sido instrumentos en las manos de Dios para proveer para nuestras necesidades. Gracias, querida familia, aquí en Ecuador y en Guatemala. Muchas gracias, mis hermanitos, por apoyarnos y bendecirnos en este tiempo. Así que vea, hermanos, hay hermanos de todo, hermanos de todo. Y verso 16, vea lo que dice. Impidiéndonos, o sea, la oposición era tal allá en Judea para el apóstol Pablo, que dice impidiéndonos, o sea, evitando, deteniendo, prohibiendo, o sea, hermanos, se complacían en estorbar, hermano. Esta gente no predicaba ni dejaba predicar, hermano. No evangelizaba ni dejaba evangelizar. O sea, el mandato de Dios es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Predica el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Esa era la convicción, ese es el mandato de Dios para cada creyente. Pero Pablo comienza a predicar y aquí encuentra oposición. Se oponen, le estorban, le impiden, le persiguen. ¿Y sabe qué es lo que no les agrada? Que Pablo predicara el evangelio a los gentiles, hermano. Porque según ellos, solo ellos eran los únicos que debían recibir la bendición de Dios. Oiga, es tremendo. Dice, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Porque la salvación, hermano, está en el corazón de Dios. Dice que Dios, hermano, no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El evangelio de Dios no es para el pueblo judío, sino para los judíos y para los gentiles, para todo aquel que en él cree. Que no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el puro corazón de Dios. Cristo vino a morir por cada persona en el planeta Tierra, hermano. Pero para que se haga realidad eso, hay que predicarles del evangelio. Porque ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Dice el apóstol Pablo. Hermano, el apóstol Pablo estaba predicando y vienen los judaizantes de Jerusalén, allá en Judea, se oponen, le persiguen, le hacen la vida difícil. Hermano, a tal punto de que le tienen que sacar. Y gozoso de hermano. Pero ¿sabe qué? Eso no es victoria, hermano. Eso no es victoria. Vea lo que dice el texto bíblico, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman, porque eso es terrible. Colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Hermano, permítame explicarle un poquito esta palabra colmar. Esta palabra significa completar, rebosar. O sea, ¿qué es lo que están rebosando? El vaso de puro pecado. Pecado es pecado y todo pecado es pecado y está delante de Dios. Pero hay pecados que rebasan, hermano. Y este es uno de ellos, hermano. Rebasa el vaso, hermano. Se derrama el vaso, se completó el vaso. Hermano, después de que se completa, después de que le colman, porque hay cosas que le colman a Dios, hermano. Y eso podemos ver en el transcurso de la historia. Hermano, hay cosas que le colman, no cosas, pecados que le colman, hermano. Porque el cristiano, hermano, vive en pecado, confiesa y ahí está. Confiesa y sigue pecando, hermano. Pero el texto bíblico acá dice, llega el punto en el que le colman a Dios. Por ejemplo, allá en el Antiguo Testamento,
Hermano, dice que Adán y Eva recibieron el mandato de Dios. Y le colmaron a Dios. ¡Pum! Fuera del huerto, hermano. Capítulo 6. De nuevo la humanidad creciendo, hermano. Y dice la maldad era de continuo solamente hacia el mal, hermano. Estaban empecinados en hacer lo malo. Hasta que le colmaron a Dios, hermano. Le colmaron a Dios y fuera de aquí. En el capítulo 8 con Noé. Sucede exactamente lo mismo, hermano. Manda el diluvio, se acabó la humanidad. De nuevo, con 8 personas empezó, hermano. Más adelante en el capítulo 10, la confusión de lenguas. De nuevo, hermano, le colman a Dios. Confusión de lenguas y desparramada la gente, hermano. Así ha sido la historia. Viene el pueblo de Israel comprometido con Dios diciéndole, te vamos a seguir, te vamos a servir, tú eres nuestro Dios. Aquí está, cuenta con nosotros. El pacto sinaítico, hermano. Dios haciendo compromiso con el pueblo de Israel. Pero ¿sabe qué? En el transcurso del tiempo se fueron tras de las cananeas, de los heteos, de los fereceos, adorando a sus ídolos, caminando en pos de la carne, del pecado, del adulterio, apartados de Dios, hermano. Y cuando le colmamos a Dios, ¿sabe qué hace? Dios levanta a los babilonios, Dios levanta a los asirios y les lleva a la dispersión. De hecho, hermano, en este tiempo, en Tesalónica, hermano, estaban bajo la autoridad del imperio romano. Eran no una nación, eran una ñara en el imperio romano, hermano. Y es terrible porque acá está hablando, dice, ellos mismos siempre colman la medida de pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Lo que significa es que en el tiempo de Tesalónica todavía no había llegado el año 70. En el año 70, hermano, viene el imperio romano encabezado por general Tito para destruir Jerusalén. Ahí es donde reciben el juicio de parte de Dios. Hermano, es que cuando le colmamos a Dios, hermano, es terrible, es terrible. Así que, hermano, yo con todo mi corazón quiero animarle con todas mis fuerzas y con todo mi corazón. Examine su corazón, no juegue con Dios si está caminando en pecado, y eso usted y yo sabemos. Hermano, si está caminando en pecado, es lo urgente, abandone el pecado, arrepiéntase, vuélvase a Dios, hermano, vuélvase a Dios. No vaya a ser que le colmemos a Dios y que venga el juicio de parte de Dios. Hermano, eso es terrible. Así que hay hermanos que consuelan, que fortalecen y que animan. Gloria a Dios por esos hermanos. ¡Qué bendición, hermano! Yo tengo que ser uno de esos también. Usted tiene que ser uno de esos también. Que anima, no que estorba, no que hace daño, que se opone. No que expulsan a los creyentes, hermano. No, tenemos que ser buenos creyentes. Así dice el texto bíblico. El recurso que Dios nos da es tremendo. El tercer recurso aquí, verso 17 al verso 20. 17 al 20, el segundo recurso, el tercer recurso. El primero, la palabra de Dios. El segundo, los hermanitos, los buenos hermanitos que están alrededor de la tierra, regados para la bendición del pueblo de Dios, para la edificación del cuerpo de Cristo. Verso 17 dice, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. ¡Hey! Tremendo, hermano. Así que esta es una realidad, hermano. No solo es que los hermanitos carnales o los inconversos se le oponen a uno, sino que esta gente, ¿sabe qué pasa? Es instrumento del puro diablo. Porque él está en este mundo, gobernando este mundo, hermano. Porque él es el Dios de este siglo. Dice ahí en Lucas capítulo 4, versículo 6, que él ha recibido toda la potestad dada por Dios. Y por Dios es que él, le ha estorbado al apóstol Pablo. Con los instrumentos que él tiene, con los instrumentos de los judaizantes, con los instrumentos de los hermanitos carnales. Esos instrumentos a manos del diablo le estorbaron. Y esta palabra estorbar significa obstaculizar, impedir, ¿no es cierto? Es un término militar que habla de la destrucción de puentes y de caminos. O sea, vamos a destruir esto para que nadie pueda pasar. Esa es la idea básica que aparece acá, ¿no es cierto? Esa es la idea básica. Entonces el diablo está para eso. El diablo está para eso. Exactamente para eso.
para oponerse a los siervos y a los hijos, a los que predicamos, a los que queremos vivir bien, en santidad y en pureza. Está ahí para oponerse, para hacer difícil la vida. Pero uno, vea, puede tener dos actitudes. Una, regresar a ver allá y decir, carambas, pobres de mí, qué barbaridad, cómo me han tratado. Mejor ya no me voy a seguir en el ministerio. Esa es una actitud. Pero aquí la actitud del apóstol es extraordinaria. Él dice, el pasado es pasado, ya me persiguieron, ¿qué importa? Ahora es una nueva oportunidad. Con la vista puesta en la promesa de la segunda venida, se proyecta el futuro de una manera poderosa, hermano. Vean lo que dice el versículo 19. Dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza? O gozo, o corona, de que me gloríe. ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? ¡Qué tremendo, hermano! En vez de amargarse viendo el pasado, hermano, se proyecta con esperanza hacia el futuro y diciendo, carambas, tengo la promesa de la venida de Cristo. Así que hay que esperarle con mucha ansia, con mucha pasión y con mucho gozo. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios es fiel. Si Él prometió, yo voy pues a prepararles lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Promesa de Dios. Y yo le creo con todo mi corazón. El apóstol Pablo le cree con todo el corazón. El Señor Jesucristo pronto regresa. Y dice, ¿cuál es la esperanza? Esa es la esperanza de la glorificación, de vivir con Él, de vivir eternamente con Él. Esa es mi esperanza. ¿Cuál es el gozo? Porque eso produce gozo, hermano. No se enfoque en la tribulación, en la angustia, en el dolor, en la muerte. Enfóquese en la vida, en las promesas, en el gozo, en el amor del puro Dios, hermano. Dice, ese es nuestro gozo. Y hay coronas, hermano. El texto bíblico nos habla de que Dios nos da coronas. No solo deberíamos servirle fielmente, sino que Él nos da coronas. Y ahí el texto bíblico habla de la corona incorruptible, de la corona de gozo, de la corona de vida, de la corona de justicia, de la corona de gloria. Hermano, Dios es fiel. Y al final, cuando lleguemos al Apocalipsis, dice, todas esas coronas le pondremos a los pies de Dios. ¿Sabe por qué? Porque esas coronas simplemente no me pertenecen. La fidelidad de Dios me ha sostenido. Él ha hecho el ministerio. Él me ha ayudado a vivir en santidad. Por eso es que Dios me da coronas, pero no merezco, porque Él es el que ha producido todo eso a través de su Espíritu. El apóstol Pablo, de una manera práctica, hermano, se enfoca en el futuro y dice, gloria a Dios. Me han perseguido en todos los lugares, pero bendito sea el Dios del cielo que pronto regresa para bendecirme, recompensarme y para que pueda vivir por siempre jamás. Hermano, la pandemia ya ha de pasar. Ya ha de pasar, hermano. Pero usted y yo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, caminemos con fe, con ánimo, confiando en la palabra, descansando en el apoyo de los hermanos y creyendo con todo el corazón que nuestro Dios es fiel y que pronto ha de venir, hermano. Pronto ha de venir. Eso es extraordinario, hermano. Versículo 20 dice, vosotros sois nuestra gloria y gozo. Hermano, los hermanitos, dice, no es la plata, no es el oro, no es las posesiones, no es las cosas materiales la que producen gloria. Dice el verso 20, vosotros, habla de personas, no habla de material. Las personas son la gloria y dice el gozo en medio del sufrimiento, hermano. Así que, hermano, el apóstol Pablo estaba gozoso. El apóstol Pablo estaba contento en medio de la tribulación. Y les dice a los de Tesalónica, ustedes están imitando a nosotros. ¡Qué bueno! Recibieron la palabra con respeto como palabra de Dios. La segunda cosa, descansaron, imitaron el ejemplo de los buenos hermanos. Y la tercera cosa, están juntamente conmigo. Oiga, vamos a esperar con mucho gozo y con mucha esperanza y mucha certeza, hermanitos, la venida del Señor. ¡Qué bendición, hermanos! Permítame terminar en esta mañana orando y dándole gracias a nuestro Dios porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Mi Dios, qué bueno eres, Padre, qué bueno, porque nos das recursos que nos fortalezcan en medio de la persecución, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio aún de la muerte, Padre. Tú traes recursos para sostenernos, para que seamos hallados fieles, Padre. Muchas gracias, mi Dios, por tu bendita palabra.
Ayúdanos a tener un corazón dispuesto como los hermanos de Tesalónica, que con amor, dando la bienvenida al corazón, abrieron para que la palabra entre, mi Dios. La recibieron como palabra tuya, mi Señor. Pero gracias por los hermanitos que están a nuestro alrededor, siendo fieles y que recibimos apoyo, ánimo, fortaleza a través de ellos. Pero también, Dios, gracias por tu promesa de la segunda venida. En estos 3 recursos, Padre, yo te ruego que nos ayudes a descansar, a poner toda nuestra fe y a esperar con todo nuestro corazón de que tú vienes.